Esta reportera inicia dándole las gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador por el espacio que les brindó a tanto reporteros como a todo el pueblo de México, ya que en sexenios anteriores nunca se había dado este espacio, y al igual resaltó que a pesar de que haya habido muchos reporteros groseros en la mañanera, nunca se les ofendió ni se les reprimió. Y dice que los reporteros que se encuentran detrás de un escritorio son los que no fueron a las mañaneras, debido a que siempre pues dan la información falsa o a modo de los corruptos que siempre hemos escuchado. Que bueno, todo México sabemos que son aquellos reporteros que son de programas televisivos, que anteriormente pues creíamos, ya que no conocíamos completamente lo que venía siendo la política ni la realidad de toda esta mafia del poder, y que pues siempre han sido manejados y pagados para que esos medios de información den datos que son manipulados a conveniencia de esos corruptos. Al igual también menciona que la visita de Ernesto Zedillo, el cual lo llama también hipócrita debido a que en su sexenio hubo mucha corrupción, y viene a México a darnos clases de honestidad. Veamos un poco de Empezamos este por allá. momento que se vivió en la mañanera. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, antes de hacerle mis preguntas, quiero despedirme de este ejercicio de libertad de expresión y de derecho a la información muy importante. Rompió el cerco mediático impuesto por las corporaciones a lo largo de los años, y me parece importante reconocer, en el caso de Contralínea siempre trajimos los temas que investigamos. Usted siempre tuvo respuesta a las preguntas que le hicimos de manera amable, y le reconocemos por ello. También decir pues que el resto de los reporteras también ha venido a externar sus preguntas, en algunos casos también sus críticas, y en otros incluso exabruptos, y nunca se tuvo una represalia por ello hacia los demás. Entonces queda claro que este ejercicio importante ha respetado siempre la libertad de prensa. Quienes no se atrevieron jamás a venir a hacer sus preguntas o cuestionamientos, pues queda claro que lo que les gusta o lo que les parece muy cómodo es estar detrás de los micrófonos y desde ahí lanzar sus temas, algunas veces de desinformación, de infodemia, de posverdad, de mentiras abiertas, directas, y que lo que menos querían era una réplica directa. En ese contexto, pues reconocer la importancia de este ejercicio que fue la conferencia matutina, no solo para la prensa, sino sobre todo para el pueblo de México, y que seguramente desde las ciencias sociales, desde las ciencias de la comunicación, se va a estudiar por lo que significa haber roto ese cerco mediático, además en torno a su figura, que ya todo el mundo lo conocemos. Y ahora sí le hago mis preguntas, presidente. En la revista Contralínea conservamos un archivo que se podría decir histórico desde el punto de vista periodístico, y tenemos 3 expedientes importantes para la memoria del pueblo de México, y que se habla justamente de esta memoria, y tiene que ver con el expresidente Ernesto Zedillo. En días pasados, y a propósito de que él mismo alzó la mano, ¿no?, al salir de su silencio, usted recordaba en conferencias pasadas, presidente, que es el autor del mayor latrocinio que ha vivido nuestro país, que es el Fobaproa, y también recordaba 2 de las masacres que se cometieron en su sexenio, la de Aguas Blancas y la de Acteal. Habría que agregar también las masacres del Charco y el Bosque, que no se nos olvide también para la memoria. Y en
en ese contexto, pues decir que este expresidente mintió cuando dijo que tenía que trabajar para mantener a su familia, tiene una pensión vitalicia que le paga el Erario de la Nación con dinero del pueblo. Actualizamos esta información y gana 136,000 pesos mensuales. Este mes de septiembre se está embolsando ese dinero, más de 1 millón de pesos anuales, y desde esa comodidad de seguir viviendo desde el erario, pues mantiene también este tipo de acusaciones. Ahora, en nuestro archivo de la revista Contralínea, en estos 3 expedientes, pues quizá también haya otra, digamos, situación grave, y es que se llegó a documentar presuntos nexos de su círculo cercano, familiares, su esposa, sus cuñados y su suegro con el cártel de los Amezcua Contreras, el cártel de Colima, y en otro expediente de su entonces secretario particular, Líbano Sáenz, con el cártel de Amado Carrillo, el cártel de Juárez. Estos 3 expedientes documentan que de forma indirecta se tuvo esta información. Primero fue pinchando los teléfonos del cártel de los Amezcua Contreras, y ahí surgieron conversaciones con este primer círculo familiar de Ernesto Zedillo. Y en el segundo caso se estaba investigando a un militar desertor que se había sumado a las filas de Amado Carrillo, y ahí se obtiene una declaración de este militar donde se señala que Líbano Sáenz le había dado dinero el cártel de Amado Carrillo le había dado dinero a Líbano Sáenz en el periodo de campaña, a pesar de que fue una campaña muy breve, la de Ernesto Zedillo. Todo esto viene con la importancia del momento para recordar quién fue este personaje, pero sobre todo porque los 3 investigadores principales tuvieron represalias. Uno de ellos fue asesinado, otro fue exiliado y otro más fue encarcelado de por vida hasta su muerte. Entonces, preguntarle, presidente, pues sobre esta hipocresía de Ernesto Zedillo de al final venir a decirnos que estamos entrando a una dictadura y que esto ya no es democracia, y que a él no le convence y no le gusta lo que está pasando en México, por favor. Bueno, yo creo que se debe de comprender que estamos llevando a cabo una transformación. Eso fue lo que nos propusimos. Nosotros tenemos la convicción que no se puede enfrentar una decadencia, que era lo que se padecía en México. No solo era una crisis económica, de bienestar social, sino era una crisis en todos los ámbitos de la vida pública, en lo político, en la pérdida de valores. Vivíamos un proceso de degradación, padecíamos un proceso de degradación progresivo, una decadencia. Y para enfrentar ese mal no había más que llevar a cabo una transformación, una revolución, un cambio de fondo verdadero. Pero teníamos que hacerlo, como afortunadamente se ha logrado, de manera pacífica, porque las 3 transformaciones anteriores que han habido se tuvieron que hacer con las armas: la independencia, la reforma, la revolución. No lo querían así nuestros héroes, los padres de nuestra patria, pero así se presentaron las circunstancias. No tuvieron
otra opción, otra alternativa. Afortunadamente, nosotros logramos llevar a cabo esta transformación, el inicio de esta transformación, sentar las bases para esta transformación sin violencia. Sin embargo, se trata de una transformación profunda, pacífica, pero igual de profunda que la independencia, que la reforma, que la revolución, porque se está arrancando de raíz la corrupción. Es una transformación radical, en el entendido que la palabra, el término radical viene de raíz. Entonces estamos arrancando de raíz la corrupción, las injusticias, los privilegios, y esto, como es natural, genera, produce una reacción. De ahí viene también la palabra, el término, el concepto reaccionario, porque si se lleva a cabo un proceso de transformación, pues tiene que haber una reacción de los que se beneficiaban del antiguo régimen. Entonces, lo que viene a ser Zedillo, pues es a enfrentar a quienes estamos impulsando esta transformación, aunque él no tenga autoridad moral. Sin embargo, están pues en su papel. Siempre ha habido en México una corriente de pensamiento conservadora. No desapareció el conservadurismo ni siquiera después de que se llevó ese acto sublime de justicia